En 1966, Mao Zedong proclama la revolución cultural. Pretende una nueva forma de comunismo, más radical y abarcador que nunca. Solo algunos pocos europeos se encuentran en China en ese momento. ¿Cómo experimentan este movimiento desde adentro? En la lejana Europa les fascina a muchos jóvenes. Con la imagen de Mao salen a las calles en contra de sus propios gobiernos. Muchas veces mitificada en Europa, en China sigue siendo un tabú. ¿Cómo fue realmente la gran revolución cultural proletaria? Los edificios residenciales de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín. El inglés Paul Crook creció aquí. Actualmente vive en Londres. Su madre se quedó aquí. Paul Crook la visita tan a menudo como puede. Esta mujer de 101 años es uno de los pocos extranjeros occidentales que siguieron entusiasmados el movimiento comunista de Mao desde sus inicios. El padre de Paul, David, vino a China en 1937 como un firme comunista. La joven pareja experimentó muy de cerca el cambio radical de la revolución socialista en el país. Por supuesto que esto me trae recuerdos de lo que sucedió en aquel entonces. Me alegra que algo de aquello haya sido registrado. Creo que es muy valioso. A finales de la década de 1940, los Crook se mudaron a Pekín. La Universidad de Lenguas Extranjeras necesitaba profesores con lengua materna de inglés. Mis padres fueron firmes partidarios de la revolución comunista en China. Eran personas respetadas aquí en la universidad. Hasta el inicio de la revolución cultural estaban muy cómodos. En su adolescencia, Paul Crook también se apasionó con Mao. La idea de ver a Mao alguna vez, incluso a lo lejos, en un evento deportivo, era muy emocionante para mí. Era ese personaje de nuestros libros de texto. Hablábamos constantemente de él. Era similar a los adolescentes que idolatran a sus estrellas del pop. Mao Zedong ha sido venerado desde la fundación de la República Popular Socialista en 1949. A los ojos de la población fue el creador de la nueva China. Después de un siglo de vergonzosa ocupación, guerras y una sangrienta guerra civil, él encarna el nuevo comienzo. Por primera vez desde el antiguo imperio, China volvió a ser independiente. El carismático Mao es la gran figura comunista a la que las masas aclaman. Las vidas de las austriacas Gudrun Albert y su madre Basilia Fang también están estrechamente relacionadas con la China de Mao. En 1951, la madre de Gudrun, Basilia, emigró a China con su hija de 3 años en aquel momento. La pequeña Gudrun experimentó la propaganda de Mao como alumna de primer grado. La madre de Gudrun, Basilia, a principios de la década de 1950, era madre soltera y se enamoró de Fang Bing, un estudiante chino de ingeniería. Como experto en metales, después de su boda quiso ayudar a industrializar China. Convenció a su esposa tirolesa de acompañarlo al país exótico de ese entonces. De África sabíamos algo, pero de China nunca había oído nada. Estaba muy lejos. De alguna manera eso no me molestaba en absoluto. Gudrun Albert creció con 2 medios hermanos en Shenyang, al norte de China. Pronto hablaría solo chino. Gudrun siempre se sintió china. Si alguien le decía que era extranjera, se enojaba. Lo peor para ella era que tenía el cabello rubio.
Si hubiese tenido el cabello negro, no habría llamado la atención. A pesar del culto a Mao y el comunismo, Basilia, que es católica, también intentó educar a su hija en la fe. Como recuerdo de su hogar tirolés, trajo a China una imagen consagrada. Pero la imagen es el arcángel. El pequeño, ¿lo ves? Con las alas. A la mañana, cuando nos despertábamos, a menudo mirábamos la imagen y hablábamos de ella. Ese es el ángel que protege a los niños para que crucen el arroyo sin problemas. En ese momento, madre e hija no sospechaban que el ángel de la guarda alguna vez podría poner en peligro a la familia. En China, la política de Mao penetra cada vez más en la vida cotidiana de las personas. Para el presidente del partido, el desarrollo industrial marcha muy lentamente. Este ordena el gran salto adelante. Solo por la fuerza de voluntad del pueblo, China pronto debería producir más acero que Gran Bretaña. Incluso los campesinos tienen que construir unos altos hornos pequeños. Sin embargo, a medida que se esfuerzan por realizar las visiones de Mao, sus campos se vuelven desiertos. En lugar de crecimiento, viene el hambre. A comienzos de la década de 1960, entre 15 y 30 millones de personas mueren de hambre en China, especialmente en el campo. Los otros líderes del partido se rebelan contra el disparate de Mao e intentan limitar su poder. El pragmático Liu Shaoqi debería sacar a China de la crisis como nuevo jefe de Estado. En esta China sacudida por la crisis, Irene Ekleben acompañó a su esposo Walter, quien viajó a Pekín en 1963 como corresponsal de la agencia de noticias ADN de la República Democrática Alemana. Esta pareja fue de los pocos extranjeros autorizados a ingresar al país. Por supuesto que mi esposo, sabiendo chino, estaba destinado a ir a China como corresponsal. Y como yo era su esposa, me enviaron con él y me pidieron que intentara tomar fotografías. Y entonces recorrí a la ciudad y tomé fotos hasta más no poder. Las fotografías de Irene Ekleben son documentos únicos de la vida cotidiana, pero también de las luchas por el poder político en el país comunista. A mediados de 1960, la situación del país es terriblemente tensa. Detrás de escena, Mao trama planes para su regreso al poder. En 1966 da comienzo. Al principio hay un cartel escrito a mano llamado Periódico de la Pared. Critica el liderazgo del partido de la Universidad de Pekín como revisionista. Mao dirige el ataque a sus oponentes internos. En todas partes habría burócratas que querrían regresar al capitalismo. El pueblo debería desenmascarar a este tipo de enemigos de clase y su pensamiento burgués con carteles. Y entonces algunos estudiantes comenzaron a colocar carteles en las aulas y pasillos que criticaban el contenido de la enseñanza. Irene Ekleben fotografió los carteles. Entonces escribir un periódico en la pared significaba ser leal al viejo líder Mao, que seguía siendo venerado entre el pueblo. Los insultos contra el jefe de Estado, Liu Shaoqi, se volvían cada vez más fuertes. Estaban colocados por todas partes. Les daba absolutamente lo mismo, ya sea en el relojero, en una gran tienda, en el hermoso hotel de Pekín. Estaban en todas partes y si tenían mala suerte, hasta en sus espaldas. Irene Ekleben también fotografió cómo se estaban formando los guardias rojos como grupos de jóvenes movilizados. En la revolución cultural, los adolescentes ya no deberían sentarse disciplinadamente en el aula, sino marchar por el presidente como los jóvenes de Mao. En su nombre, deberían salvar al socialismo en China de sus enemigos burgueses dentro del partido. Una comisión honorable. Y muchas personas de nuestra clase tenían esas bandas de los guardias rojos.
Y entonces hicieron una lista. Quien pertenecía a una buena familia, campesinos, obreros, soldados y funcionarios políticos podían recibir de inmediato estas bandas. Pero el padrastro de Gudrun era un intelectual chino. A ella no se le permitió participar. Entonces fui a casa. Hablé con mi madre sobre qué hacía la abuela en Tirol. Sí, ella era campesina. Al día siguiente, fui a la oficina de la policía de inmigración y dije que quería una confirmación de que mi abuela era campesina. Y entonces escribieron de inmediato: bueno, usted proviene de una familia de campesinos. Y así Gudrun Albert se convierte en la única austríaca de los Guardias Rojos, una joven soldado de Mao. Como millones de adolescentes, agita el librito rojo con las palabras del presidente. Mao envía a sus Guardias Rojos a una guerra de símbolos. Llama antisocialistas a las tradiciones y cultura chinas y autoriza su destrucción. Para los jóvenes, esta es una aventura. Asaltan templos y palacios y destruyen y cubren las antiguas imágenes. En junio de 1966, Mao incluso cierra escuelas y universidades. La revolución cultural se convierte en una emoción en la vida de los adolescentes. En ese momento creo que todavía no tenía ni siquiera 18 años. Y eso representaba ser libre. Todos éramos libres. Podíamos andar por todas partes y criticar. Como era verano, íbamos a menudo a nadar. Yo solo sentía la libertad. En el otoño de 1966, Mao recibe a sus Guardias Rojos 8 veces en grandes desfiles en Pekín. Mao llama a los jóvenes a que se alcen contra la élite presuntamente capitalista del partido y sus símbolos culturales, especialmente contra su oponente político, Liu Shaoqi. Las imágenes de propaganda de China y las consignas de un socialismo vivo y capaz de defenderse que no se ahoga en la burocracia fascinan a la izquierda de Europa. Así que ese era el paraíso en la tierra, aunque por supuesto que este paraíso era de una lucha constante. Por ejemplo, yo estudiaba en Viena y no se nos había ocurrido ni en sueños tener simpatía por el comunismo soviético. Bratislava estaba muy cerca, a 60 kilómetros de Viena. Por supuesto que todos estuvimos allí, conocíamos cómo eran las condiciones en Praga, eran un horror. Ninguno de nosotros quería eso. Karl Peter Schwarz es hoy corresponsal en Europa del Este del periódico Frankfurter Allgemein. En 1970 se unió a un grupo maoísta de la Universidad de Viena. Esa frase en aquel entonces nos gustaba mucho. La rebelión está justificada, donde sea. Está justificada en sí misma y es la esencia del revolucionario. Y para nosotros, esa era la revolución cultural. En protesta contra la guerra de Vietnam de los Estados Unidos, muchos estudiantes de Europa Occidental simpatizaron con la izquierda. Mao se convierte en un ícono de la resistencia al imperialismo y la rebelión de los jóvenes. Con las consignas de la Biblia de Mao, alzan su voz contra las élites anticuadas de la generación de la guerra y sueñan con un mundo más justo. En Francia, la izquierda maoísta se vuelve particularmente popular. Algunos jóvenes están completamente comprometidos con la revolución maoísta. Danielle Palou es contratada en una fábrica textil y trata de incitar a los otros trabajadores a la resistencia. La inspiración viene de China. No podíamos imaginar algo mejor que ir a China personalmente y ver lo que sucedía allí. Deseábamos participar en China y aplicar estas experiencias en Francia, porque luchábamos por una revolución y pensábamos que llegaría. Sin embargo, obtener una visa para China es imposible. El país está aislado.
Prácticamente solo las imágenes de propaganda logran filtrarse. Así que China se convirtió en una especie de pantalla de proyección de nuestras esperanzas revolucionarias. Esto tenía mucho de religioso en el sentido de que queríamos llegar allí. En China avanza la revolución cultural. En lugar de ir a clase, los jóvenes salen a trabajar al servicio de Mao. Los guardias rojos acosan cada vez más a sus supuestos oponentes. En escuelas y universidades comienza una campaña de limpieza contra docentes e intelectuales. Como profesor de inglés en la Universidad de Lenguas Extranjeras, el padre de Paul, David, se convierte en blanco inicial de los guardias rojos. No podía creerlo, y ellos decían que debía ser un error, por supuesto, pero así fue, ya no estaba en casa. Aunque el padre de Paul es encerrado en una cárcel de alta seguridad, la madre de Paul, Isabel, no duda de las visiones de Mao. Estábamos muy preocupados, pero la respuesta era: sigan teniendo fe firme en el partido y fe en las masas, como enseña Mao. Mientras tanto, Mao también permite que luchen para él jóvenes y obreros cuyos padres no sean proletarios. Diferentes grupos luchan por la supremacía. Todos quieren demostrar que su lucha por Mao es aún más radical. En todas partes desenmascaran a presuntos enemigos de clase. En grandes reuniones confrontan a los acusados con sus presuntos delitos. Quien era blanco de estos ataques debía mostrar humildad, y los guardias se aseguraban de que también lo hiciera. Mientras su padre está en la cárcel, Paul, de 13 años, comienza a dudar. La gente gritaba fervientemente consignas e insultos contra los acusados, y yo tenía la sensación de tener que participar. Pero al mismo tiempo, algo en mí se resistía porque era muy cruel. En ese momento, nuestros sentimientos ante tales horrores estaban fuera de balance. Pensaba, esto sucede en todas partes. Tal vez sea normal. De camino a las reuniones, los supuestos contrarrevolucionarios son mostrados públicamente en camiones. Irene Ekliben también toma fotografías. Sus fotos son algunos de los pocos testimonios de esta práctica. En el medio, una mujer con un enorme saco de azúcar en la cabeza. Se veía como las brujas de los cuentos de hadas alemanes y europeos. Es la proscripta. Era aterrador, realmente aterrador. Desde la capital, guardias rojos radicales viajan a todas partes de China, incluida la ciudad de Shenyang, al norte de China. 15 o 16 muchachos pequeños, todos con armas. Querían mostrarnos cómo llevar a cabo la revolución cultural, cómo luchar contra esas personas. Los guardias rojos siguen persiguiendo los símbolos de la vieja sociedad. Destruyen todo lo que cae en sus manos. Gudrun Albert teme que la ira de sus camaradas se dirija contra la imagen del ángel de su madre. Ella pensaba, primero quería esconderlo en el sótano abajo. Le dije, por favor, no lo hagas. Pueden venir, pueden buscar por todos lados. Gudrun y sus hermanos persuaden a su madre para que renuncie a la imagen. Entonces la sacaron y la quemaron o no sé qué. La furia de los guardias rojos está fuera de control. A quienes caen en sus manos los encierran en celdas improvisadas. En Pekín, el terror penetra cada vez más profundamente en la vida de Paul Krug. Después del padre, ahora su madre está en la mira.
Ella era interrogada una y otra vez para descubrir la verdad acerca de mi padre y también acerca de su propio papel. Los interrogatorios eran interminables. Finalmente Isabel Krug tampoco pudo volver a su casa por la noche. Ella no esperaba estar fuera por mucho tiempo, pero al día siguiente vinieron y pidieron su cepillo de dientes, y después otras cosas, y así poco a poco comprendimos que ella no volvería tan pronto. La revolución cultural paraliza el país. En todas partes reina el caos y el terror. A finales de 1968, Mao toma medidas. Ordena a los guardias rojos que abandonen las ciudades y que vayan al campo a trabajar allí. Eufóricos, cerca de 20 millones de jóvenes se ponen en marcha. Se les dice que deben aprender del espíritu revolucionario de los campesinos. En ese momento llegan a China Dieter y Ann-Kathrin Becker como nuevos corresponsales de la República Democrática Alemana. Como hijos del Estado alemán de obreros y campesinos, tienen una visión benevolente de China y su líder revolucionario. Pekín es el primer puesto extranjero para los Becker. Mao aisló en gran parte a China, incluso de los otros países socialistas. La cobertura periodística de la República Democrática Alemana sobre China excluye casi por completo los excesos de la revolución cultural. Era un país que había hecho un progreso enorme en los años 50. Siempre me había interesado mucho por China. En la República Democrática Alemana teníamos revistas maravillosas sobre China y eso realmente me había atrapado. Y entonces llegas allí y ves que todo el entusiasmo se desvanece por acciones que carecen completamente de sentido. Es decir, no completamente sin sentido. Con ello, Mao Zedong eliminó a sus oponentes, pero eso fue todo. Y todo a expensas de la población normal. Y eso duele. Sin embargo, los Becker también son testigos en China del comienzo de una nueva era. Después de años de aislamiento, Mao se abre precisamente a Occidente. El presidente estadounidense Nixon llega a Pekín en enero de 1972, un acontecimiento político. Eso fue una apertura. Comenzaron a tener relaciones diplomáticas con la República Federal de Alemania. Era ese tiempo. Y China se volvió más cosmopolita. Antes estaban aislados. Al reunirse con Nixon, Mao, de 78 años, inicia una apertura cautelosa de su país. Ahora también los seguidores de Mao en Occidente por fin pueden viajar personalmente a China. Cuando escuchamos que tal vez podríamos realizar un viaje a China como un grupo de mujeres para ver allí la liberación de las mujeres, esa fue una aventura absoluta. Sin embargo, Daniel Palou tiene una hija pequeña, Isabel, que solo tiene 3 meses. Tuve que elegir quedarme con mi hija y seguir amamantándola o ir a China. Pero yo era maoísta y la aventura me atraía. Fue difícil, pero dejé a mi hija con su padre y viajé a China. A partir del verano de 1971, los partidarios de Mao de Europa son los primeros en obtener una visa para visitas amistosas socialistas a la República Popular. Y entonces llegamos muy tarde en la noche al aeropuerto de Pekín. Y recuerdo que había allí una estatua blanca gigantesca de Mao, iluminada. Y eso fue como la entrada al paraíso. Entonces llegamos, y ahora sí era la gran China la que observábamos. En el lugar, todo un equipo de propaganda les presenta a los visitantes occidentales los logros de la revolución cultural. Y entonces,
Comenzaron a darnos un recorrido guiado. Nos llevaron al gran salón popular. Ese fue un honor increíble. Esa fue nuestra llegada a China. Cantamos la internacional, levantamos el puño y nos emocionamos hasta las lágrimas. Fue muy emotivo. Éramos un grupo de admiradoras en China. La felicidad total. Daniel Palou tiene una cámara de 16 milímetros en el equipaje para filmar a sus camaradas en su hogar. Fuimos a ver las comunas populares y los campesinos trabajando, los grandes proyectos de construcción, las fábricas que aún nunca habíamos visto, las fundiciones donde saltaban las chispas y, sumado a ello, los discursos apropiados. Desde Pekín recorren el país. Las estaciones son similares. En las escuelas vino una joven revolucionaria, regordeta, de los guardias rojos, y pronunció un discurso fuerte contra el director. Y todas esas cosas nos agradaron enormemente. Ahora, según el mensaje, todo es más productivo que nunca gracias a Mao. El hecho de que vinieran estas personas confirmó nuestra creencia de que China era un lugar de peregrinación. Pero al hablar de estos creyentes extranjeros que venían a conocer la cuna de la Revolución China, entonces confirmábamos nuestras sospechas. Bueno, son bastante ingenuos. Los viajes de los visitantes están planificados al mínimo detalle. Las exploraciones por cuenta propia no son bienvenidas. Por supuesto que no veíamos el horror. No vimos cómo las personas eran ejecutadas, golpeadas y colocadas en picotas, sino que fue como un viaje a través de la Peking Review, la revista, sí. Y allí veíamos esas imágenes. Y esas imágenes nos emocionaron y vimos cumplido lo que habíamos imaginado. Tampoco queríamos ver otra cosa. Queríamos la confirmación de que era bueno. Daniel Palou permanece en el país con su grupo de mujeres durante casi 2 meses. En Shanghái tiene una estancia de 1 semana. Daniel Palou quiere filmar la vida cotidiana de las personas en la China revolucionaria para sus camaradas en Europa. Los guías chinos han elegido un barrio adecuado. Así que fuimos a un mercado. La gente se agolpaba allí, con peces vivos en sacos, con verduras, carne y aves. Había de todo. Y filmamos eso. Era fantástico. Luego volvimos al hotel. Pero olvidó uno de sus rollos de película en el mercado. A la mañana siguiente volvió a buscarlo. Cuando volvimos al mercado, todo había desaparecido. No había ni una persona y estaba completamente vacío. No había ni siquiera una zanahoria para comprar, nada. No había nadie. Esta es la realidad en el imperio de Mao. El caos y las fallas de la revolución cultural han llevado a China al borde de la ruina. La gente tiene que hacer fila durante horas para adquirir lo básico, y millones de supuestos enemigos de clase todavía siguen encerrados. También los padres de Paul Krug en Pekín. El joven y sus hermanos tuvieron que arreglárselas solos a principios de los años 70. Aunque los padres de Paul han estado en prisión por años, no han perdido su fe en Mao. Durante su tiempo en prisión, mi padre creía que Mao estaba loco o que sencillamente no sabía lo que estaba pasando. Porque si lo supiera, arreglaría las cosas. En ese momento, Paul Krug y sus hermanos ni siquiera sabían exactamente dónde estaban recluidos sus padres.
Un día iba en bicicleta a mi curso de alemán en la Universidad de Pekín y miré hacia arriba y allí, en la segunda ventana del tercer piso, estaba mi madre y me saludó con la mano, detrás de las rejas. Yo le devolví el saludo, pero entonces pensé que no debía hacer esperar al profesor. Y continué. Entonces pude decirle a mi profesor, vi a mi madre. Estaba orgulloso y me sentía obligado a no faltar nunca a clases. Después de la primera impresión, los hermanos lograron filtrarse en la celda de detención de la madre y hablar con ella. Ella se encontraba bajo observación constante por un par de jóvenes maestros que estaban con ella en la habitación. Ella creía que era porque querían evitar que se hiciese daño. Así que se encontraba bajo estricta vigilancia. La vida de Paul Krug y sus padres pende de un hilo como la de millones de chinos. Hay una innumerable cantidad de personas encerradas. Muchas de las personas de la misma edad de Paul todavía están en el campo o trabajando en fábricas. La mayoría de las universidades aún están cerradas. Para mí, vivir así en China es muy duro. A donde vaya, toda la gente me observa. Siempre tengo que ser un ejemplo, comportarme muy bien. Y no tengo libertad, en absoluto. Entonces les dije a mis padres, sí, quiero ir a Austria. Pero Gudrun es apátrida, no tiene pasaporte. Es asignada a trabajar en una fábrica textil y no se le permite salir de China. La vida era impredecible. Mi padre era un apreciado amigo extranjero y fue arrestado de un día para el otro. Pero finalmente fue liberado y rehabilitado. En total estuvo en prisión durante 5 años en régimen de aislamiento. Los primeros 3 o 4 años ni siquiera se nos permitía visitarlo. La madre de Paul también salió en libertad recién a principios de los años 70. Recién entonces la familia volvió a estar junta. A pesar de su persecución política, los padres de Paul no quisieron abandonar la China comunista. Mis padres soñaban con la revolución mundial. Ellos ya estaban en China, pero de nosotros esperábamos que mantuviéramos los ideales sin importar dónde. No pensaban que sus hijos necesariamente tuviesen que quedarse en China. Quería ver el mundo con mis propios ojos y no quería vivir bajo reglas tan estrictas. Creía que en Occidente sería mucho más libre. En la estación de trenes de Pekín, Paul se despide de su familia. Antes de partir, mi padre me dijo, en Occidente hay tantos criminales y mendigos. Si no te sientes bien, regresa inmediatamente. Los periódicos chinos también reportan terribles condiciones en Europa. El capitalismo está a punto de colapsar. Llena de dudas, Gudrun se despide de su familia y emprende el largo viaje a Austria. En febrero de 1972, Gudrun Albert llega a Viena. La administración de la ciudad recibe solemnemente a esta repatriada del bloque oriental. Como regalo de bienvenida recibe una cámara fotográfica. Paul Krug abandona China en dirección al sur. Crucé la frontera en tren de Cantón a Hong Kong.
El mundo era tan emocionante. Descubrí el cine y pasé 10 días viendo todo tipo de películas de Hollywood. No conocía a ninguna. En ese momento era joven, todo era nuevo, todo era diferente. Y entonces me sentí libre. Nadie me miraba especialmente. Me veía igual a los demás. Al llegar a Viena, Gudrun Albert pronto conoció a un joven estudiante que despertó su interés. Cuando entonces dijo que venía de China, para mí fue como una iluminación. Yo aquí con mis pensamientos comunistas, maoístas, y ella venía de China. Ella sin dudas podía contarme mucho sobre la práctica y confirmarme lo que ya tenía en mi cabeza, por así decirlo. Ya que el estudiante Sebastian Albert era entonces un maoísta convencido. Él dijo que no entendía que yo viniera a Austria si China estaba tan bien. Entonces le dije, bueno, empaca tu equipaje. Viaja a China y al segundo día estarás encerrado. Recién después de que Sebastian Albert renunciara al maoísmo, contrajo matrimonio con Gudrun. Ella me contó de una manera muy realista lo que había experimentado, lo que sucedía en China. Eso me hizo bajar a tierra. En 1976 muere Mao. Por última vez las masas se reúnen por el gran líder. Con esto acaba también el espanto de la revolución cultural. Muchos millones son perseguidos políticamente. El rival de Mao, Liu Shaoqi, muere en prisión. En total, hasta 1,5 millones de personas pierden la vida. La herencia de la revolución cultural continúa pesando sobre China aún hoy. Una vez calculé, me tomó tanto tiempo liberarme de esa escoria como el tiempo que estuve dentro de ese grupo. Es decir, estuve allí 4 años y en cierta medida necesité 4 años para estabilizarme un poco, reencontrarme. Así que, en general, esa década roja fue una pérdida de tiempo. No me aportó absolutamente nada. Por primera vez en décadas, Daniel Palou mira los diarios de su viaje a China en 1971. Las frases decisivas son sobre el falso mercado de Shanghái. Estoy desanimada. No quiero seguir trabajando en esta película. Estoy completamente resignada. Ya no entiendo nada. No entiendo nada. Quiero cancelar todo. Corten. Lo mismo debe sentir un niño cuando se le dice que Santa Claus no existe. Crees en Santa Claus y de repente ya no existe. Para mí fue un golpe ese momento en Shanghái. Que no existiera la esperanza de encontrar la sociedad perfecta. Nada que pudiésemos aplicar en Francia. En China aún gobierna el Partido Comunista de esa época. La familia de Paul ya no es perseguida actualmente. Por el contrario, Paul aceptó una invitación a la provincia como reemplazo de su madre. He traído los saludos de mi madre. Ahora los leeré. Durante la Revolución Cultural, la madre de Paul estuvo encarcelada como presunta espía. Hoy los herederos de Mao le rinden homenaje por sus méritos como cronistas de la liberación de los campesinos comunistas.
Paul Krug ha luchado durante mucho tiempo para sincerarse con estas contradicciones. Fue una experiencia kafkiana. Cuando el terror se vuelve demasiado grande para percibirlo como terror, entonces hay que enfrentarlo con la sátira, con un sentido del absurdo. Esa es la manera de manejarlo. Y eso es lo que hice. Le quité fuerza al tratar de no tomar la realidad tan en serio. Daniel Palou vive hoy en París. Nunca dejó de buscar caminos a un mundo mejor. Recientemente se entusiasmó con el movimiento alternativo Nuit Debout. Jóvenes franceses que se reúnen en la Place de la République todas las noches y discuten sobre la globalización y la justicia social. Esto me interesó mucho, porque me recordó a los inicios del 68. Son personas que viven en el mundo de hoy y que cuestionan el sistema. Ella perdió sus ilusiones. Son muy diferentes. Es un mundo diferente. No creen en Mao ni en ninguna revolución. Nosotros queríamos derrocar a la sociedad existente. Ellos quieren mejorar la sociedad y hacerla más humana.